Seguimos con algo completamente diferente, que es nuestro estimado Horacio Elsinger, que muchos lo conocemos, pero yo voy a dar una breve reseña, brevísima, de su paso por la profesión. Licenciado en Filosofía, estuvo a cargo en la materia de Estética en el Departamento de Artes Plásticos de Aguilares y Estética y Filosofía en la Escuela de Bellas Artes de la UNT. Fue periodista en los diarios de La Gaceta, El Periódico y La Ciudad. Trabajó en la Secretaría de Prensa de la provincia. Fue director de la Dirección de Letras en el Ente de Cultura de la provincia de Tucumán. Entre sus publicaciones, La Última Ballena, Cuentos del 2012, La Virgen de los Ángeles Cerrados, de los Ojos Cerrados, 2014, editorial Los Cuatro Vientos, La Novela Perdida de 2016, Libros de Tucumán. Y ahora estamos aquí por esta novela que se llama La Última Desaparición 2026, ediciones del Fondo Editorial Aconquija, por la convocatoria que año a año hace el Ente de Cultura de la provincia. Bueno, Horacito, como yo ya te he leído, te dejo que saludes y vamos al grano. Sí, yo en principio, bueno, buenas tardes a todos. El agradecimiento que estén presentes en este día de Tucumán, que nos permite presentar, digamos, el libro de Lili, el cual acaba la suscripción acá, y presentar esta novela, La Última Desaparición, que escribí. Aprovecho la ocasión rápidamente para hablar de agradecimiento al Ente Cultural de Tucumán a través de el expresidente, recientemente anunció, Humberto Salazar, la conclusión, ¿no?, de la publicación de esta obra, de la directora de letras, Silvia Camuña, de Vicky Caldo, que era en su momento el encargado de la edición del Ente Cultural, del resto de los que constituyen el equipo de letras, que los nombro rápidamente: Ricardo Arbeloa, Adriana Cosero, Adriana Dumí y Marcela Belmonte. Rápidamente quiero manifestarles mi agradecimiento que han hecho posible esto, la publicación de un libro, la concreción de algo, ¿no?, que pasa del terreno de la fantasía, de la ilusión, a su materialización. Después también quiero agradecer a Ricardo Abella, que es un artista tucumano, amigo mío, con el cual me une una gran amistad de hace años, que me permitió generosamente utilizar, digamos, la obra de él, Ópera Lufa, para ilustrar la etapa de la novela La Última Desaparición. También quiero agradecerle a mi hermano, Rubén Elsinger, por su dedicación a leer la novela, a señalarle, digamos, correcciones, sugerencias, bueno, lo que se hace siempre en estos casos, ¿no? Uno siempre tiene más de uno, dos, tres, cuatro personas a las cuales confía hasta cierto punto en la corrección, en las sugerencias que puedan hacer. En este caso concreto, mi hermano, le estoy muy agradecido por eso, lo señalo. Por último, no estoy olvidando a nadie, quiero reconocer especialmente quiero agradecer especialmente a un abogado tucumano, abogado en el tema penal, conocido por muchos de los acá presentes, que es el Chino Roble o Juan Roberto Chino Roble. Yo sí, entendido en las cuestiones penales. Bueno, quiero decir que él me asesoró legalmente, conversó mucho conmigo sobre el caso que yo me inspiro. Si bien esta es una novela de ficción, está inspirado en un hecho real, en un hecho acontecido en Tucumán en el año 80. Ese es el punto de partida de la novela, y después, en el desarrollo mismo, en la dinámica, lo voy contando, voy funcionalizando. Es muy difícil, eso conversábamos con Liliana un ratito antes de subir acá, lo difícil que es señalar
de la realidad en una obra. Yo diría que en general la escritura siempre es ficción, en la medida que no es la realidad misma, ¿no? Ya supone un recorte, y más si uno se inspira en un hecho real, la forma de contarlo, los puntos de vista a los que uno apega, todo eso va en una deriva que va transformando mucho el material inicial. Bueno, en este caso, Robles me asesoró bien, conocía el tema este y el caso lo conocía de primera mano, y si bien vuelvo a repetir, no es una novela que pretenda justificarse a sí misma como un documento que puede ser contrastado digamos, con la realidad misma. Sin embargo, él me proporciona elementos documentales que contribuyeron de manera decisiva a darle lo que uno llamaría la verosimilitud de una historia. Porque no basta que sea verdadero, digamos, la literatura, es necesario que sea verosímil. Y eso es un criterio bastante dinámico también, lo que es verosímil. En una época puede dejar de hacerlo en otra. Pero en este caso, digamos, policial es muy importante los elementos que él me dio, fundamentalmente algunos documentos, como una carta que aparece mencionada ahí en la novela. Eso está basado en documentos reales, incluso con copias certificadas, porque así la hizo con escribano público quien envió esa carta. Es interesante, vuelvo a repetir, no digo esto como justificación que eso la hace mejor o menor novela en su calidad literaria, no. Una obra no vale por su capacidad de reproducir la realidad exactamente. Eso es más propio de otros saberes, ¿no es cierto? Como puede ser la historia misma, lo objetivo en sí mismo. Bueno, esos son mis agradecimientos, digamos, no quiero contar nada, simplemente para escuchar. Ya no me va a dejar ver, ¿no? Es tremendo este hombre. Bueno, no, yo me voy ahora a lo literario. De pronto el lector se encuentra con varios caminos y varios registros, pero llama la atención una cosa, o al menos llama a mí la atención, que he leído otras novelas tuyas, que un licenciado en filosofía ha hecho periodismo, y evidentemente el periodismo lo ha conquistado porque hay una novela en la que encontramos historia, hay testimonios, después los lectores sabrán si quieren buscar si es verdad o no, si es un testimonio o no, pero hay elementos de historia, hay un policial, evidentemente la podemos leer a la novela como un policial, sí, la podemos leer como un policial, la podemos leer como una novela de postdictadura, sí, la podemos leer como una novela de postdictadura, como una novela de la memoria, sí, como una novela de la memoria, porque de pronto hay un personaje que es un periodista, Esteban Diriart, que va a volver a la historia de un cuerpo que desaparecido, no vamos a espolear tanto, no se creen, ¿no? Que ha desaparecido, pero el cuerpo después aparece. Y también a través del forense se sabe cómo ha sido la muerte de ese cuerpo, que es Alejandra Saez. A todo esto, y acá voy a terminar con el argumento, es hija de un empresario citrícola. Entonces, Esteban Diriart, que ya estuvo investigando otras cosas anteriormente, es el personaje que continúa Horacio Singer en esta novela, empieza a investigar y se da con muchos datos que nos va entregando, y entonces ahí se va armando el cuerpo de lo policial y demás. Pero lo interesante es la cuestión del cuerpo, porque en estas novelas, que ya son de personajes muertos o encontrados allá por los 80, 81, 86, cuando ya estábamos primero cerca de la democracia y después en democracia, la presencia de los cuerpos es muy importante, porque los cuerpos que se encuentran son cuerpos que hablan. Ese cuerpo de Alejandra al forense le dice, y el forense le dice mucho al periodista, que le permite seguir investigando. Tú has tomado conciencia, a medida que has ido procesando la novela, que había un montón de registros
el registro de la investigación, el registro de los testimonios, el registro de la memoria, etc.? Sí, yo era plenamente consciente. En primer lugar, digamos, para ponerlo en situación, esta novela, la última desaparición, hace referencia a un hecho acontecido. El hecho es el hecho histórico, del cual yo parto para escribir una novela para ficcionalizar, ¿no es cierto? Sucedió en junio de 1980. La hija de un empresario muy importante tucumano desaparece misteriosamente. Nadie tiene un rescate, no se piensa que se trata de un caso de represión, porque hasta donde se tenía conocido no realizaba ninguna actividad política, menos de corte opositor o vinculada al grupo de izquierda, por lo cual podría decir víctima de una represión con el clima de aquellos años. Tampoco se cree que no sea víctima de un grupo de tareas, digamos, que se enseñoreaban en esa época, digamos, en diferentes tipos de acciones, ni tampoco que fuera víctima de un grupo guerrillero. Nada de eso parece vincularlo, además nadie quiere explicar. Podría ser un caso situacional, podría ser, pero no hay elementos, ni conoce tampoco nadie en ese momento que haya mantenido una relación con alguien. Digo todas estas cosas porque este es el contexto en el cual y la fecha 1980 como histórico, como dice Liliana, es muy importante, porque se trata de un momento en que, según los registros de las diferentes organizaciones de derechos humanos, los secuestros, las desapariciones, ceden totalmente, caen totalmente. Y si de alguna manera la represión pasa de las tareas que era el momento de llevar adelante, sobre todo el grupo del ejército, de concentrar personas, interrogarlas, sacar información, detener a otras personas y así, digamos, capturar personas, someterlas al proceso de extraer, digamos, la información, reprimir, ejecutar sucesivamente, ¿no es cierto? Bueno, eso cae. En 1980 es una fecha en la cual la mayoría de los grupos que tienen que ver con el tema de los derechos humanos o hacer una defensa de los derechos humanos, en todos los registros que tienen no hay casos de desaparición. Por eso es que en una de las listas de los derechos humanos, esta chica figura como la única desaparecida en 1980. Algunos consideraban que no podía formar parte de la lista porque no estaba claro que era sido una víctima de la represión. Ahora, de la misma manera, otros dicen no, si no sabemos realmente qué ha sucedido. Puede haber sido víctima digamos, de la represión o de cualquier otro, pero es una desaparecida. No importa, digamos, en última instancia fue una víctima en el sentido del poder estatal, digamos, fundamentalmente, o de algunos grupos políticos. Lo cierto que es una desaparecida de ahí, lo de la última desaparición, porque es lo que en última instancia se contacta como el último hecho de desaparición. En ese contexto que se convierte en algo muy importante, porque yo creo que fue algo que impactó muchísimo. En esos años, en que desaparece esta chica, esa desaparición, yo era por supuesto mucho más joven, y recuerdo que entre mis amigos nos planteaban mucho el interrogante qué podría haber ocurrido con eso. Nunca lo supimos. Yo con los años fui agregando elementos, conocimientos, y fui también haciendo mi propia investigación del asunto, y fui haciéndome una idea, o otros, conversando con otros periodistas, tenían ya algunos elementos en el cual, digamos, podrían contribuir a dar una explicación de qué es lo que sucedió. Obviamente en la novela, como todo policial, se intenta y se da una explicación, una hipótesis posible. Además se introduce lo que podría llamarse un principio de justicia, tal cual lo entiende, digamos, el narrador, el que es periodista. Uno puede decir que eso es medio característico del policial negro. No está claro. Muchos de ustedes han visto El secreto de tus ojos. El sentido que justicia tiene El secreto de tus ojos es bastante cuestionable. Porque no se sabe cuál es el mejor, digamos, el castigo
ejercido, digamos, al secuestrador, al asesino, ¿no es cierto?, que lo que el asesino mismo hizo. Son cosas terribles. Entonces, también ese principio de ambigüedad propio del género negro se introduce ahí. Todos los hechos pasan por esa visión escéptica, descreída, digamos. El periodista, digamos, tiene, en general los periodistas tienen una visión muy escéptica de la realidad de malo, la gente de policiales, digamos, con el contacto continuo con el mal, digamos así, ¿no? Es lo mismo que tiene la policía, ¿no? Me causa gracia porque por ahí, digamos, los policías por ahí lo aconsejan a uno que tenga cuidado porque, aunque usted no crea, como decía la otra vez, la gente es mala, como decía un policía. Bueno, ese es el conocimiento del mal, de la presencia del mal, sea certero en el caso no que señalo del policía, está presente en el policial negro. Algunos de los que han reflexionado sobre el policial negro ven en el policial negro un género que se dedica a contar la presencia del mal en la sociedad o en la historia. Sí,